Entonces la pregunta, Sandra, era ¿cuál es la diferencia entre la gratitud y el agradecimiento? O la gracia, sentirse gracia. Uno, en el agradecimiento, uno dice gracias. Por ejemplo, uno lo atiende a alguien y le dice gracias. Por ejemplo, tú me dices, le dice a alguien, oye, pásame el chaleco. Gracias. Vas al almacén y compras algo y le dice al señor que te lo entrega gracias. O la cajera te atiende, le dice gracias. Eso es gracias, es decir, gracias. Me siento de alguna manera, estoy reconociendo de que hay alguien que hizo algo por mí. ¿Vamos? Te voy a hacer este anclaje de ay, ¿dónde está el anclaje? Va, anclaje acá. Ya. ¿Y dónde está la Sandra? Acá está la Sandra. Sandra. Estoy escondida porque estoy acostada. No importa. Eres una hablante oculta, una consultante oculta. Ya. Entonces, entonces tú das las gracias porque de alguna manera sentiste que había alguien que había hecho algo y esas gracias las puedes dar porque por educación, porque sientes que es lo que corresponde o por un sentimiento más profundo que es reconocer que hubo alguien que de alguna manera te dio un servicio y que por lo tanto lo mínimo que corresponde es decir gracias. ¿Vamos? Eso es la gracia. Entonces, yo puedo también decirle a la existencia que le doy gracias por estar vivo, que le doy gracias a la comida por tenerla, puedo darle gracias a mis animalitos, si tengo animales, por acompañarme, le puedo dar gracias a las plantitas por estar ahí. Ese es dar gracias, ¿vamos? Y la Ya, gratitud es cuando tú sientes que alguien ya hizo algo por ti, una persona o una situación o lo que sea, una persona, ¿ya? Y tú te sientes tan, incluso puede ser un animalito, ¿ya? Por el hecho de existir, te sientes, la gratitud tiene que ver con un sentimiento que surge del corazón, en el cual uno siente el deseo, hay una respuesta afectiva, una respuesta amorosa de querer generar un estado de gozo, de satisfacción, similar o incluso mayor que el que tú tuviste al obtener eso. ¿Me explico? ujú. Entonces, por ejemplo, la vecina, por ejemplo, tú le puedes decir a la vecina, ¿sabes qué? Voy a ir el fin de semana fuera de Santiago y necesito que me cuides, qué sé yo, a mis plantas, o si tengo a un animalito, a mi animalito, o simplemente que me cuides la casa. Y cuando tú vuelves, le puedes decir a la vecina, gracias, y ahí quedó, gracias. Oye, pucha, te pasaste, gracias. Pero si tú vuelves y dices, pucha, sabes que en realidad la vecina se pasó, ya ocupó su tiempo, llegué y el perro estaba feliz, chocho, no le pasó nada, o llegué y la casa incluso estaba impecable, qué sé yo, se preocupó de dejar todo ordenadito, todo limpio, eh, o me regó las plantas y estaban contentas las plantas, me di cuenta porque y me siento tan contenta de que esta vecina que fue tan cariñosa conmigo, y ahí surge la gratitud, decir, pucha, yo tengo que hacer algo para que este sentimiento tan rico que tengo aquí adentro, que me siento tan contenta, hablando de ti, yo también quiero de alguna manera generarle un sentimiento similar o mayor. Entonces, vas a la esquina y si a tu vecina le gustan las flores, por ejemplo, le llevas un ramo de flores o le compras una plantita o le llevas una caja de chocolate. Y la vecina dice, pucha, pero ¿por qué me trajiste esto? Si en realidad lo que hice no, no es como para que me trajeras una planta o una caja de chocolate o un ramo de flores.
Y tú le dices, no, es que estoy tan contenta, la Sandra dice, estoy tan contenta, estoy tan feliz, llegué, mi perrito estaba feliz, llegué, las plantitas estaban felices, llegué, la casa estaba ordenada, limpiecita, que me siento tan contenta, ya yo Sandra me siento tan contenta que quiero de alguna manera también generarte esa misma sensación de satisfacción que yo tuve. Esa es la gratitud. ¿Me explico? Entonces, ujú, no tiene relación con que tú me diste A, yo te doy B. Esa es la gracia. Mira, me doy cuenta que tú me diste algo y te doy las gracias. Acá no, acá hay una emoción, acá hay un sentimiento, acá hay un gozo, hay una conexión afectiva, amorosa, ¿ya? Y de ese amor que surge de lo profundo de tu corazón hace que generes actitudes que te lleven a querer conectarte amorosamente con la otra persona, entrar en ese flujo que las une, donde ambas en ese momento se sienten unidas, ya, o la vecina reconocida en ese sentimiento de que ella hizo algo por ti, salió de alguna manera, y también salió de sí misma, salió de su ego, de su egoísmo, donde solamente se veía ella, donde solamente yo veo mis necesidades y donde si la vecina habrá llegado y está todo un desastre y te dice, oye, ¿sabes qué? Disculpa, no tuve tiempo. ¿Me explico? Y tú te das cuenta y después hablas con otra vecina y dices, oye, sí, pues la no sé cuánto, pasó todo el día encerrada en la casa y no salió acá. Y dice, oye, pero eh, tiempo le sobraba para poder cuidarme la casa y no lo hizo. ¿Me entiendes? Ahí pasan otras cosas. Pero es cuando tú sientes que esa persona, porque esa persona no salió de sí misma, se quedó pegada en su propia egoticidad, en su propio egoísmo. Pero cuando tú te das cuenta que la otra persona salió, hizo algo por ti, existió en el fondo, permitió que tú pudieras tener una experiencia que por ti misma no podías tener o realizar. Y que ese esfuerzo, esa dedicación, esa entrega, tú la valoras. Dices, oh, qué valioso, que mira qué importante lo que hizo, mira que... Pero la vecina podría haber hecho lo mismo. Te podría haber hecho la casa impecable, te podrían haber estado los animalitos pero saltando en cuatro patas de felicidad, las plantas podrían haber estado más lindas que nunca, y tú entrar y decirle gracias. Como me contaba el otro día una persona que había estado escuchando la charla, de que a una persona se le había quedado el celular en la consulta médica. Y salió la doctora y le dijo, mira, me tengo que ir, pues se me acaban las horas. Le guardaron el celular a la persona en una bolsita, ya le pusieron un papel con el nombre, se lo pasó a la secretaria y le dijo, si tú no puedes o tienes otro turno acá, por favor preocúpate de entregárselo porque con toda seguridad esta persona... Y se preocuparon de llamar a todos los teléfonos donde posiblemente podían reconocer a la dueña de ese celular, ¿ya? Y la persona estaba mirando, ¿ya? Ella, la que miraba toda esta situación, y decía, mira qué interesante esta doctora, cómo se preocupa de ver el celular, de meterle una bolsita, de hablar con la secretaria, se preocuparon entre las dos de buscar los contactos posibles. Y al rato, eh, todavía estaba esperando, aparece esta mujer y le dice, oh, supe que se me había quedado el celular acá, o me avisaron que el celular se me había quedado acá. Y le dice, ah, ya, y lo toma, se lo echa al bolsillo y le dice, gracias, y se va. Entonces ella dice, me acordé de la gratitud, de cómo esta persona fue absolutamente indiferente, insensible a, a todo lo que habían hecho estas personas, e incluso más, no sabiéndolo, ya el hecho de que se hubieran preocupado de ponerle en una bolsita bonita el celular, y de haberse preocupado de llamar a todos los posibles contactos para que le avisaran que el celular se había quedado ahí, podría haber tenido una actitud de gratitud y no la tuvo. Mm, Ahí ves la diferencia entre gratitud y agradecimiento. claro. ¿Mm? Entonces, eh, ahí está la diferencia. La gratitud te mueve el corazón y te lleva a generar acciones para poder, de alguna manera, generarle ese mismo sentimiento de gozo, de placer, de satisfacción que tú tuviste.
En el otro simplemente hay un reconocimiento de que alguien hizo algo por ti. ¿Vamos? Eso es todo. Esa sería como la diferencia. Ya. Ambos son necesarios de alguna manera. La diferencia es que uno implica un estado de conciencia más expandido, un nivel de realización interior más grande, porque en ese nivel de realización más grande incluye el incluir a otros aparte de ti. No solamente existo yo, sino que me doy cuenta de que yo existo gracias a que muchos existen y que esos otros que existen me están permitiendo existir. ¿Vamos? Entonces, Mm. eh, y el darme cuenta que esos otros me generaron sentimientos, me generaron satisfacciones, me lleva a decir, pucha, yo también quiero generar satisfacción en el otro. Y por lo tanto no tiene que ver con el hecho en sí, sino que con la valoración y el sentimiento que se te genera a ti. O sea, a mayor conciencia, mayor gratitud. A mayor realización interior, mayor gratitud. ¿Mm? Mm. Sí, Andrés, ¿Mm? me pasa que como que siento que de alguna forma también eh, tiene que ver como, no sé si estoy bien, pero veo como que fuera como una retroalimentación, pero de ambas partes. Vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que hay una ley natural que se llama el dar y el recibir. Eso lo vamos a ver dentro de lo que vayamos viendo. Que mantiene los equilibrios en la existencia. ¿Ya? Y Ya, esa parte de dar y recibir también tiene que ver con los valores. Eso lo vamos a ver en el camino. ya. ¿Mm? Muchas gracias, maestro. Un besito. Ya pues, Andrés, sí, espera un yo, segundo, déjame desanclar para anclar. Mm, añadir anclaje. Cuéntame. pero ese sentimiento de gratitud tiene que sí o sí tener que ver con una persona, porque yo me acuerdo una vez yo conocí una persona que me dijo, no, si yo no creo en Dios. Yo le dije, chuta, me impactó, porque fue como muy así. Y no me dijo porque a mí se me murió un hijo y no sé qué, un cuento así. Entonces yo me imaginaba una persona así, por ejemplo, tenga un hijo grave y el hijo se salva y la persona, chuta, de ahí en adelante se le despierta una gratitud con la existencia, con la vida, con Dios, que empieza todos los días a agradecer o a hacer mandas o qué sé yo. Eso también puede ser gratitud. A ver, lo que pasa es que, en primer lugar, la gente no cree en Dios hasta que no se muere. Cuando se muere se dan cuenta que están equivocados. ¿No? Y te lo digo porque yo tuve muerte clínica, así que, y he enfrentado mi vida 4 veces la muerte con enfermedades graves, graves, graves. Y tú eres una de las que estaba presente en esos procesos. ¿Vamos? La última vez tuve 25 días con respiración asistida, pues estaba con los pulmones llenos de pus, ¿ya? Y donde subí 14 kilos de pura retención de líquido. Entonces, y en una de esas experiencias por la muerte tuve muerte clínica. Así que pues te digo, uno no cree, los que no creen en Dios se les acaba rápidamente la creencia cuando tienen la experiencia, cuando se muere. Eso por un lado. La gratitud no tiene que ver con los hechos. De hecho, yo tuve una alumna que tuvo su hija enferma de cáncer, se sanó gracias al proceso de ayuda que hice yo, más un trabajo en conjunto que se hizo con los maestros y con personas de acá con asistencia médica y psicológica, se sanó de cáncer. Y esa persona después, por razones personales, se dedicó a difamarme y a hablar de que yo era un ser monstruoso prácticamente, diciendo que su hija se salvó gracias a lo que yo hice. Entonces, y por ahí anda, y empezó a llamar creo que incluso te llamaste a ti, parece. ¿Estamos? Entonces, la gratitud no tiene que ver con los hechos. La gratitud tiene que ver con la valoración que tú haces del evento.
En este caso, esta persona, te fijas, sacó cuenta y le era más conveniente difamarme por razones personales para poder obtener objetivos personales de ella, que reconocer lo que se había hecho. Entonces, la gratitud no tiene que ver con los hechos, sino que tiene que ver con cómo tú evalúas y valoras lo que se hizo. Porque a la persona que le hicieron el celular, la verdad, hubieron una serie de hechos que no fueron valorados. En este otro caso, se sopesó ganancias personales, y dentro de esas ganancias personales lo más conveniente era cortarme mucho, difamarme a mí. Independiente de que su hija, gracias a Dios, y todos los días pido para que siga estando sana, porque no tiene por qué no estarlo, porque sano y resolvió, ¿me entiendes? Y lo encuentro, para mí fue el mejor regalo de la vida, que ese ser humano pudiera estar sano, más allá de la respuesta que haya podido tener su madre en el tiempo, porque no fue una respuesta inmediata. Entonces, por eso te digo, no tiene que ver con lo que tú haces o no haces, sino que tiene que ver cómo el otro valora lo que tú estás haciendo. ¿Vamos? Por eso te decía yo, pues, ¿qué pasa si esa persona en ese momento, con ese evento, se le despierta una, una fe que no tenía, digamos, una valoración de Dios, de la existencia? eh, Puede surgir una gratitud hacia la vida, pues, ¿no? Puedes, que por eso te digo que la gratitud surge a partir de valorar lo que se hizo, valorar la satisfacción que tú tuviste. En fondo, yo siento gratitud en la medida que valoro el sentimiento de afecto o el sentimiento de amor que surge a partir de lo que el otro hace por mí. Mm. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿me explico? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo siento constantemente gratitud por ti, porque te preocupas de mandar los chats, te preocupas de qué sé yo, etcétera, etcétera, hacer un montón de cosas. Y en privado hago algunas acciones para, en reconocimiento, está feo decirlo, pero en reconocimiento de eso que tú haces. Me siento muy contento. Con la Cecilia también, ¿me entiendes? Que también hay que mandar los videos, etcétera, etcétera. Ahí también estoy siendo un poquito autorreferente, pero bueno. Nadie se va a morir por eso. ¿Me explico? Entonces, es el deseo de decir, pucha, estoy valorando lo que esta persona, porque perfectamente no podía hacerlo. Cuando alguien hace algo, no tendría por qué hacerlo. El punto es que estamos convencidos que tendría que ser por definición. Fondo, ¿me explico, no? Ah, se me perdió el celular. Ah, claro, sí, lo lógico es que me lo entregue. No, lo lógico no necesariamente que te lo entreguen. Mi vecina me ayudó, perfectamente me podría haber dicho que no. Qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de actos que nosotros damos por entendido que tendrían que ser y no son, porque el dar o no dar es una elección. El agradecer o no agradecer es una elección. Y la gratitud también es una elección. No es por definición. No estamos obligados. Acuérdate que hay una ley que es la ley del libre albedrío, ¿vamos? Y que esa ley del libre albedrío es la que justamente nos permite ganar conciencia, porque podemos escoger hacer A o B. Y si hacemos A, genera un tipo de consecuencia, y si hacemos B, genera otro tipo de consecuencia. Entonces, de alguna manera, ya nosotros estamos escogiendo constantemente qué tipo de respuestas vamos a tener ya en relación al estímulo que estamos recibiendo, cómo lo interpretamos, cómo lo valoramos. ¿Mm? Y como te decía, Dios no está para satisfacer nuestras necesidades personales, sino que está para satisfacer nuestras necesidades existenciales. Y si en mi proceso existencial yo necesito que se muera un hijo, Dios me va a dar esa posibilidad porque es parte de mi proceso existencial, no es parte de mi proceso personal. Entonces, mis necesidades personales son satisfechas por mi ego y mis necesidades existenciales son satisfechas por la vida. Y en ese sentido la vida nunca nos falla, nunca, jamás. Aún difamándome,
porque quizás yo por alguna razón, ya a mí que me permitió esta experiencia de formación, conectarme más con el más allá, rezar más, pedir más amor, tener la excusa para enviarle más amor a estas personas, entender que estaban actuando de su nivel de conciencia, estaban actuando a partir de satisfacer necesidades propias relativas a su mundo material, a su economía, a sus beneficios personales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos beneficios que de alguna manera ya, y eso me permitió también entender ya la realidad desde un punto de vista que para mí en ese momento era inimaginable, inimaginable. Entonces, todas esas experiencias a nivel existencial te permiten crecer, te permiten expandir la conciencia, te dan excusas para que tú revises tu conciencia y puedas decir, ¿qué tengo que resolver aquí? ¿Cuánto amor soy capaz de dar y de seguir generando a esta persona que intencionalmente quiso hacerme tanto daño? Entonces, te das cuenta como todas esas experiencias finalmente son una oportunidad para que tú puedas crecer, para que te puedas expandir tu corazón más allá de las circunstancias, de alguna manera que, la experiencia que estés viviendo no sobrepase tu capacidad de amor. Sí, pues y a Y, veces pasa eso, porque que por ejemplo, bueno, al revés, pues, uno puede ser súper agradecido con la vida y sentir una gratitud inmensa, de agradecer todos los días, y de repente te pasa algo, tú dices, chuta, la vida no era tan, o sea, no sé, pues la vida es vulnerable, la vida es, te pueden pasar cosas terribles o no sé, y ahí como que, chum, dejaste de agradecer, dejaste como de valorar, de sentir esa gratitud que tenías. claro, porque la interpretación te llevó a ver eso como algo negativo y no verlo como una experiencia que si bien es cierto puede tener dolor, es una posibilidad para que tú puedas crecer. En el fondo, como dice el dicho, la espada se forja en el fuego y a golpe de martillo. Y eso es lo que la fortalece. Entonces, en el fondo, el punto es ese, que por eso te digo, Dios satisface tus necesidades existenciales, no tus necesidades personales. Y si viviste esa experiencia difícil o dolorosa, era porque de alguna manera estabas teniendo la oportunidad para poder flexibilizar tu conciencia y darte una oportunidad de dar un paso más en tu realización interior. Mm. ¿Mm? Bien. ¿Quedó Gracias. claro? Sí, gracias. Te voy a desanclar para anclar la otra manito que anda dando vuelta por acá. Hola Ceci. Hola, maestro. Maestro, a ver, cuando hay una profunda sensación de gratitud, ya sea con, por ejemplo, haciendo autorreferente, con mi maestro, con la vida, con todo lo que tengo, con todo. Em, hay unas, a veces, y entiendo que debe ser un proceso de haberlo intelectualizado, como que uno, como que no me da para equilibrar ese dar y recibir. Antes, no ahora, pero antes yo era una persona que creo que me quedaba con sensación de deuda y había un esfuerzo y una exigencia a compensar. Ahora no lo tengo, pero antes sí. Si alguien me daba, no sé, un amigo me ayudaba, tú sabes que yo he vivido situaciones difíciles en la vida. Y han habido personas tremendamente generosas que me han dado trabajo, etcétera. Y creo que enganchaba en una sensación de deuda, ¿ya? Ahora no siento esa sensación de deuda porque es tremendamente sensible, es como un flujo de amor nomás. Como que Mm, lo que me queda por dar es amor, lo único que me queda por darte es amor, digamos, no hay otra forma de compensarlo. Eh,
De pero a veces equilibrarlo. siento, ah, Discúlpame que te haga una pequeña corrección. De equilibrar, dígame, ¿qué dije yo? de compensar. Ah, ok, ok, sí, de equilibrar y eso, cómo no caer en esa sensación de deuda y cómo seguir equilibrando cosas que siento que en mi humanidad no me da. Ya. Bueno, eso tiene que ver con los equilibrios cósmicos, que también lo vamos a ver. Ujú. Ya. Eh, Lo que pasa es que nosotros interpretamos la realidad a partir de nuestra realización interior. A mayor realización, mayor claridad. Entonces, cuando uno no está tan realizado internamente o con tanta conciencia, su personalidad está contaminada por aspectos negativos, negativizados. Y parte de esa negativización es la culpa. La culpa es una percepción pervertida de lo que es el sentido de responsabilidad. Porque lo que nosotros necesitamos es responsabilidad, es reparar. Y la culpa implica castigo. Y con un castigo no reparo nada. Simplemente genero dolor en la persona. Nada más. ¿Ya? Y sensación de deuda, etcétera, 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 etcétera. Pero esa sensación de deuda, en el fondo, es lo que busca reparar. Pero como es una sensación de deuda, si me castigan ya pagué. Entonces, si alguien se pasa en una luz roja y va y le sacan un parte, paga y listo, se acabó el tema. Y la próxima vez pasa esa misma luz roja, hay un accidente y puede quedar una persona paralítica, puede morirse o puede, qué sé yo, echarse su auto y el de quien chocó. Y la persona no siente ninguna culpa por lo que hizo, ni responsabilidad, ni nada, porque ya pagó el parte anterior. Por lo tanto, cuando se pasó esa luz roja, le importó un soberano rábano hasta que tuvo el accidente. Si esa persona fuera responsable, se habría dado cuenta que pasar una luz roja puede generar un accidente y que no solamente le puede afectar a él, sino que a todos los involucrados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una expansión de la conciencia, la culpa se va desvaneciendo y va surgiendo la responsabilidad. Y cuando hay esta sensación de responsabilidad, el deseo de equilibrar las cosas empieza a surgir en forma natural, sin culpa. Entonces se establece un flujo, un puente entre el dar y recibir, que es un flujo amoroso y gozoso, donde el dar es gozoso y quien recibe también es gozoso, porque no hay sensación de deuda, no hay nada que pagar, no hay nada que compensar, entre comillas. ¿Vamos? Simplemente hay un equilibrio natural, pero que surge del corazón, surge del amor, por decirlo así. ¿Vamos? Ahora, y es así de simple. ¿Qué fue lo que fue pasando? Que la culpa fue en la medida que fuiste limpiando tu conciencia, ¿ya? La culpa fue desapareciendo, ¿ya? Entonces es súper importante que entender que nosotros somos seres espirituales, estamos viviendo una experiencia material. Y en esta experiencia material, por decirlo de alguna manera, nuestra conciencia se fue ocultando, por decirlo de alguna, para poder experimentar la materia. Entonces, mientras menos conciencia tenía esa conciencia, podía experimentar cosas más oscuras, por decirlo así. Porque vinimos a experimentar, no vinimos a experimentar ni lo bueno ni lo malo, a experimentar. Porque a través de la experiencia, esa conciencia se recupera, se reconoce. Y en medida que esa conciencia se fue realizando, fue experimentando, se empezó a experimentar a sí misma cada vez los aspectos más luminosos.
pero que esos aspectos luminosos estaban. No necesitó construirlo. Nosotros no necesitamos convertirnos en personas espirituales. No necesitamos convertirnos en personas, por decirlo así, amorosas, generosas, solidarias. Somos personas amorosas, solidarias, generosas, capaces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, de la misma manera que el árbol está lleno de fruta, mientras esa semilla no madure, no crezca, y ese árbol no madure y no crezca, no va a pagar ninguna fruta. Pero está implícito en la condición de ser árbol el dar las flores y el dar la fruta. En nosotros está implícito el amor, la generosidad, todos los valores, una dinámica valórica. Pero para que esa dinámica valórica pueda surgir, nosotros tenemos que generar las condiciones para que eso suceda. En el fondo, tenemos que darle espacio a nuestro ser superior, a nuestro ser interno, que empiece a abrirse camino, por decirlo así, en la maraña de esta personalidad que se permitió vivir desde lo más oscuro, porque fue cuando empezó a crecer como conciencia, y a medida que fue creciendo se fue poniendo cada vez más luminosa, más luminosa, más luminosa, en forma dispareja. Y por eso a veces tenemos actitudes que pueden ser muy valóricas y actitudes que pueden ser muy oscuras en una misma persona, simultáneamente. ¿Estamos? Entonces podemos tener una madre que es capaz de hacer cualquier cosa por sanar a su hija y tiempo después, por razones X, económicas o de índole X, que eran convenientes, es capaz de negar todo eso. Y es más, al verse amenazada en sus propios intereses, ir en contra de las personas que la ayudaron. Entonces tú dices, ¿cómo puede pasar eso? Porque que se llama forma dispareja. Y donde entender que nosotros los seres humanos actuamos por necesidades. Entonces, la necesidad en un momento de sanar a su hija fue más fuerte que en otro momento que ya se resolvió el problema, sus necesidades personales y económicas. Y de imagen y de estatus, de cómo salvo yo mi imagen ante mi medio, cómo salgo porque esa persona tiene información que pues amenaza mi imagen, y si llega a hablar, quien queda al descubierto soy yo, y se me desarma todo el paquete. ¿Me explico? Entonces toda mi autoimagen, todo mi andamiaje de lo que yo soy, se me viene abajo porque esta persona puede abrir la boca. Entonces, ¿qué hago? Cosa que jamás en mi vida hubiera abierto la boca, por decirlo así. No sé. Y si lo hubiera abierto era porque era necesario abrir, pero no estaba en mi interés abrir. Por lo menos públicamente, porque sí, con los involucrados se conversó el tema. Y por eso surgió la sensación de amenaza. ¿Me entiendes? Entonces, crecemos en forma dispareja. Crecemos en forma dispareja. Crecemos en forma dispareja. Y bueno, y por mi trabajo, yo siempre voy a pensar en el bienestar de los demás, y si de alguna manera veo algo y la persona permite corregir algo que es poco valórico, lo expongo, pero la responsabilidad de resolverlo de la persona. Y si es algo personal, lo expongo en privado, ¿vamos? Que pueda afectar a esa persona. Pero bueno, tú conoces el tema, así que no vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Entonces, porque prácticamente fuiste parte de las involucradas. Así que también podrías abrir la boca tú, pero ninguno de los involucrados lo hemos hecho. Ya. Entonces, el tema, te fijas, es que nosotros crecemos en forma dispareja. Entonces, parte del proceso es ir permitiendo que esa conciencia que está presente en nosotros, que está siempre pulsando amor, sabiduría, capacidad, poder, valores, se van a ir expresando en la medida que nosotros vayamos transparentando nuestra conciencia. Entonces imagínate que somos como un hermoso jarro de plata que quedó arrumbado por ahí y se fue oscureciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que se convirtió en un tarro negro. Y de repente lo descubre y empieza a pulirlo, a pulirlo, a pulirlo, y la plata surge. Y te das cuenta que tienes un bonito jarro de plata, precioso, y que por años estuvo pensando de que era una, ¿cómo se llama? Una, algo sin valor.
pero no es que porque no tuviera valor, sino que tú no eras capaz de reconocer eso. Tengo otra anécdota, que no me acuerdo quién me la contó, de una familia que tenía un cuadro en su casa que lo había heredado, era una familia europea, lo había heredado del abuelo, del bisabuelo, no sé, y estaba, y un día por casualidad, no sé si le saca una fotografía y se lo manda a un amigo a Europa, o, o lo llevó, no sé cómo fue la cosa, y era un cuadro famoso que valía como varios millones de dólares, y que había estado toda su vida en su casa, y que al final se terminó rematando en Christie en varios millones de dólares. Y lo tenías colgado en tu casa, como diciendo, ahí está esto, ya era, no me acuerdo exactamente la anécdota si la gente, pero habían sido inmigrantes sus abuelos o sus tatarabuelos. Y estaba el cuadro, que se lo había regalado. Parece que este señor había sido amigo de este pintor y se lo regaló, ya, y así. Y en el caso personal, mi papá era médico y atendía a Pedro Luna, y Pedro Luna le regalaba cuadros a mi mamá, que es un pintor chileno muy famoso, y Pedro Luna no tenía una vida muy sana, y mi papá le encantaba ayudar a todo el mundo, así que siempre tenía una fila de indigentes o personas alternativas que los atendía gratis, y este señor Luna le regalaba estos cuadros y mi mamá encontraba que eran de terror, estas cosas, estas rayas pintadas raras, y se los devolvía a todos, y le decía, devuélveselo o regálaselo a quien quiera. Entonces un día me dijo, seríamos ricos si hubiéramos vendido todos los cuadros de Pedro Luna. Entonces, entonces, el punto no tiene que ver con el hecho, sino que tiene que ver con la valoración. Y a mayor conciencia, a mayor capacidad me cuenta. Acuérdate lo que pasó con Van Gogh. La conciencia no estaba lo suficientemente evolucionada para reconocer el valor de su obra. Entonces nosotros somos iguales. Está todo en nosotros, todo ese valor está en nosotros. Pero tenemos que ir generando las condiciones para que se pueda expresar. Necesitamos generar las condiciones para que eso pueda salir. Necesitamos generar las condiciones para que lo que esté se exprese. Y claro, todo el proceso de desarrollo personal es ir equilibrando ese crecimiento, haciéndolo cada vez más parejo, más parejo, más parejo, más parejo, más parejo, hasta que finalmente cuando podemos al 100% expresar todo lo que nuestro ser superior, nuestro ser trascendente es, nuestra experiencia humana ya no tiene, se acabó. No, no, por decirlo así, este largo trayecto existencial que incluye muchas vidas, pasa y pasamos a ser maestros en otra dimensión. ¿Estamos? Como el maestro Belset, que es el que ha entregado todo este conocimiento generosamente, ya, y hoy he decidido compartirlo con ustedes, ya después de casi 30 años, que estuvo escondido, por decirlo así, manejado en forma muy privada, muy en el grupo de personas con las cuales trabajamos con este maestro, que toda esta información se recibía telepáticamente, porque él desencarnó hace mucho tiempo, su última vida fue en Albania, era un ingeniero albanés, ¿ya? Y él telepáticamente, generosamente, empezó a entregar todo este conocimiento que lo estoy compartiendo con ustedes hoy en día. ¿Mm? Entonces, el punto es ¿qué pasó? Limpiaste tu conciencia. Y en la medida que vas limpiándola, en forma natural va surgiendo el bienestar, en forma natural va surgiendo la conciencia, el amor, la sabiduría, la valoración, la gratitud, etcétera, etcétera. Por eso te fijas, aquellos que está de moda ahora, no trabajes tu personalidad, es pura ilusión, somos Buda, o somos Dios, o somos Brahman, o somos la conciencia pura, etcétera, etcétera, una pura fantasía. ¿Por qué? Porque es cierto, es una verdad media, es cierto que somos, y para tu mente porque va a surgir la conciencia en forma natural y espontánea. Y si es así siempre, ¿por qué no solamente, no, por qué cada vez que paras tu mente no te realizas? Porque justamente la personalidad que tú estás teniendo y con la cual te estás interpretando a ti misma es la que no te permite, la suciedad, entre comillas, que no es suciedad, pero lo no resuelto de tu propia personalidad es lo que no te permite justamente que lo que está se exprese plenamente. O sea, entonces, ¿qué pasa?
por decirlo así, no, es que experimenta el silencio, ¿ya? Entonces, hay dos silencios, está el silencio de la mente y está el silencio del corazón. Y el silencio de la mente es, me reprimo los pensamientos para creer que me estoy conectando con mi esencia. Y que lo que logro es confusión y dolor. Y tensión, porque estoy constantemente peleando. Entonces esto no pienses, no pienses. Bueno, no pasa nada. Porque el silencio del corazón surge en forma espontánea. ¿Vamos? Porque es un sentimiento. Y es un sentimiento que surge de la realización interior porque tu conciencia se fue limpiando, hasta que finalmente lo que está, esa luz, pudo empezar a salir. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente copó todo. Y listo. Y surge en forma natural y surge en forma espontánea. Y de ahí la importancia de entender ese proceso, entender que el proceso de realización implica trabajar sobre nuestra personalidad, sacar todo aquello que no es valórico, ¿ya? Y darle una oportunidad a nuestro ser superior para que se vaya expresando. Y en la medida que nosotros nos vamos conectando con él, el gozo que nos produce, eso es lo que nos mueve a dar el siguiente paso. Lo rico que siento al ser generoso me da la posibilidad de ser generoso nuevamente. El sentir amor por los demás me hace sentir, la próxima vez me hace sentir más amor. Y así. Entonces, la misma expresión más pura de nuestra conciencia es la que nos motiva a seguir trabajando para que esa pureza, para que esa conciencia se pueda expresar más plenamente. Porque lo que en un principio nos mueve al dolor, a querer salir de esta situación dolorosa, lo que nos lleva después a seguir avanzando es el placer, el bienestar. Es lo que finalmente te mueve. ¿Mm? Entonces, practicar el amor es una muy buena disciplina, por decirlo así, porque mientras tú más usas el amor, mágicamente más crece. Es al revés. Nosotros pensamos que nosotros usamos algo, lo vamos a perder. Mientras más amor generamos, más amor ganamos, más. Mientras más generosos somos, más gozamos. Mientras más felices somos, más gozamos la felicidad. Mientras más alegres estamos, más gozamos la alegría. Y esa misma alegría nos lleva a querer estar más alegres. ¿Vamos? Entonces, los valores, cuando nosotros los ocupamos y los aplicamos en nuestra vida diaria, hacen que se multipliquen, no que se resten. ¿Mm? Ya, maestro. Gracias, gracias, gracias. Ya. Me di cuenta de muchas cosas de atrás, digamos, de que, claro, no había gratitud, había sensación de deuda, por la conciencia más contraída por ciertas cosas. Pero claro, la gratitud se experimenta cuando hay una apertura diferente. Exactamente, es como el silencio del corazón y el silencio de la mente. Cuando hay silencio del Exactamente. corazón, no importa que hayan 550.000 pensamientos y no te perturban los pensamientos. ¿Por qué? Porque están sostenidos por el sentimiento. Y el sentimiento es lo que te permite ser. Y el ser es lo que tú eres. Entonces, de la misma manera que no te molesta el pelo, de la misma manera que no te molestan los ojos, de la misma manera que no te molestan las orejas, nada de lo que tú tienes te molesta, la ropa tampoco, los pensamientos tampoco te van a molestar cuando tú silencias de corazón. Gracias, maestro. Ya. Vamos a anclar a don Jaime. ¿Cómo está mi querido maestro? Bien, pues aquí estamos anclándolo Oiga, para que no se escape. no. Ese pintor Pedro Luna era tío abuelo mío, ¿ah? No me digáis, Sí, sí. mira que simpático.
Me acordé de alguna historia que mi abuela contaba ahí de él, pero ahí después voy a preguntarle más de él, ¿ah? Que no tengo mucha información. Sí, mi papá era médico en Viña y en Ya, Valparaíso y lo atendía a él. Y parece que lo quería mucho porque eran muy, o le contaba a mi mamá, le regalaba los cuadros y le pagaba las consultas con los cuadros y todas las cosas. Y mi mamá lo encontraba horroroso. Y después estuve en una exposición aquí en Las Condes, y donde habían un montón de cuadros de Pedro Luna, y que a mí me encanta la pintura, el arte, me agarraba la cabeza a dos manos. Y la verdad es que tuve que hacer varios esfuerzos para no generar sentimientos y juicios negativos hacia mi mamá. ah. Bueno, maestro, un Pero poco bueno, volvemos a que finalmente nosotros experimentamos lo que estamos interpretando y no los hechos. sí, eso un poco quería decirle que un poco usted ya me respondió la pregunta dentro de lo que contó la Ceci, que era lo que yo siento y lo que hemos conversado, de que todos estos procesos son inherentes al dolor, van con el dolor incluido, como quien dice, porque ya el parto es un dolor. Mm, La apertura a conciencia, lo que se nos rompe de nuestra estructura de ego, nos duelen. Y tenemos que verlas, sentirlas, para llegar a un momento que ya no tenemos dónde agarrarnos y decir, ya, ¿dónde está la solución de esto? Para poder abrir más la conciencia y decir, ok, está en el corazón, está en el amor en que uno debe experimentar. Y aunque uno muchas veces ya dice, ya no doy más, creo yo que mi experiencia militar me di cuenta que siempre uno puede dar más. Y es ahí donde uno, creo yo, tal como usted comentaba, uno va expandiendo y expandiendo el corazón mucho más de lo que uno se imagina. sí, es importante entender que el dolor es parte de la existencia. Como tú dices, nacemos, ya el parto es doloroso. Mm. Em, el dolor es parte de la experiencia humana, ya, y el sufrimiento es una creación nuestra. Y a veces tendemos a confundir el dolor con el sufrimiento. En general, el ser humano experimenta más bien sufrimiento que dolor. Em, Cuando experimenta dolor es para generar un cambio, porque a la vida no le queda otra alternativa que hacerlo de esa manera. ¿Estamos? En el fondo, cuando uno es Durango o Durano, viene el dolor que te hace salir de ahí, porque en el fondo es falta de conciencia. Si tú tomas un fierro con la mano y lo pones en el gas y no te das cuenta de que va a llegar un momento en que vas a hacer ese acto, que te vas a quemar, a medida que vas subiendo la temperatura, rápidamente lo sueltas, porque el dolor te hizo soltar el fierro, porque no te estabas dando cuenta de que eso te podía hacer daño. ¿Vamos? Entonces, a menor conciencia, mayor dolor. La espina me está indicando en el dedo que está ocupando un lugar que no le corresponde, que ahí hay una desarmonía. ¿Vamos? Y el sufrimiento es una respuesta intelectual que nosotros tenemos frente al dolor. Cuando, es cuando empezamos a especular respecto a mi propio dolor. ¿Me explico? Y eso corre por cuenta de nosotros. Entonces, es importante entender que a mayor conciencia, menor sufrimiento. Porque el dolor sí va a ser necesario en algún momento por una razón médica o porque simplemente tu conciencia, como no se había expandido lo suficiente en algunas áreas, para que pudiera generar los cambios, para que te moviera a, a decir ya, suelto, cambio, ya, surge el dolor. Y en ese sentido es importante entender el desapego. Cuando el desapego surge una profunda confianza en sí mismo, en la existencia, y porque uno es capaz de entender cómo funciona la vida. Y el desgarro es cuando hay ausencia de conciencia. Entonces, cuando no hay conciencia, se genera el desgarro. La vida te saca, y te saca con dolor en algunos casos.
Y cuando hay conciencia, tú sueltas en forma natural, confiado, incluso hasta gozoso. ¿Estamos? Y si tú te das cuenta, estamos constantemente desapegándonos. En la mañana te desapegaste de la cama, después te desapegaste de la ducha, después te desapegaste del comedor donde tomaste el desayuno, después te desapegaste de la flaca para poder estar aquí en la charla. Y así, estamos en un constante desapego, y ese desapego constante no nos genera dolor ni sufrimiento, porque confiamos en que el próximo paso que vamos a dar va a estar asistido por la existencia y por nuestra capacidad de respuesta. Así es, maestro. ¿Mm? Hay que como tirarse un acantilado nomás, ¿no? Tirarse nomás. Ahora, no hay que ser temerario, No, 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 no. Hay porque, que ser consciente, creo. claro, Hay que ser porque consciente. acuérdate que vivimos en el mundo de las formas, En la especialmente dualidad. los seres espirituales, en la dualidad y en el mundo de las formas. Y en la dualidad, en el mundo de las formas, hay consecuencias de nuestros actos. Eco, todo. Y por lo tanto, tenemos que evaluar muy bien cuál va a ser nuestras acciones, porque las consecuencias corren por cuenta nuestra, porque es la forma en Eco. como la vida se las arregló para que nosotros aprendamos. Cuando no aprendemos por el darnos cuenta, las consecuencias nos obligan a darnos cuenta de que esa cosa no estaba funcionando. Eco, eco. Y darnos cuenta de que todos los recursos, tal como usted nos ha enseñado, maestro, están en nosotros. Cuando nosotros, tal como decía la Pame o la Sandra, que están, todos estos procesos de dolor nos quitan la energía, el encontrar en nuestro amor interior es quita todo. Exactamente, exactamente. La montaña siempre te está diciendo, estoy llena de oro, Mm. pero resulta que tienes que hacer un hoyo para poder descubrir dónde está. Hay que romper tu personalidad, Em, entenderla, quererla, sí, aceptarla, tal como ese tío abuelo. sí, entenderla, comprenderla, entender que tu personalidad, dentro de su ignorancia, siempre está trabajando lo mejor para ti. Esta persona que hizo la elección para que no se le destruyera su estructura y su imagen, pensó que estaba haciendo lo mejor para ella, a costa de otros, a costa de mentiras y un montón de cosas. Ese ego. Pero esa persona estaba sintiendo que estaba haciendo lo mejor para ella, en ese momento. En otro momento, cuando aceptó mi ayuda, estaba sintiendo que estaba haciendo lo mejor para ella. Entonces, entender que uno siempre está, desde su ignorancia, haciendo lo mejor para uno, porque está satisfaciendo sus necesidades. Entonces, en vez de pelearse, en vez de irse en contra de uno, en vez de poner el látigo, cambiar el látigo por el amor, por la comprensión, por el entendimiento. Ente- Analizar y relacionarse con ciertos aspectos de nuestra personalidad como si fuera tu hijo chico o como si fuera una hija chica y que tú quieres enseñarle que con amor, con cariño, quieres explicarle, quieres llevarla a entender que eso que está haciendo finalmente le va a producir dolor y que ya le está produciendo dolor. Entonces, ¿para qué aplicarle más dolor? Sino que más bien tratar de entenderla, tratar de comprenderla y ahí buscarle la vuelta hasta que finalmente esa parte tuya entienda y como quiere lo mejor para ti se va a sumar, a cooperar contigo más que a seguir tosudamente pegada en lo que ella considera que es lo mejor para ella de acuerdo a eso y que si está muy pegada en el ego no se está dando cuenta que puede estar haciendo daño a otro o puede estar pasando por encima de otro o puede estar, qué sé yo, pasando incluso por encima de otros aspectos de tu personalidad que también están trabajando para tu beneficio. Claro, cada ser va a sentir y va a vivir la experiencia. Es como yo, ¿se acuerda que lo conversamos, explicaba de ese niñito que quería tocar en la parrilla? Claro, Y yo le decía, hasta que no se queme, cada ser no va a vivir la experiencia de sentir esa forma. claro, Mientras no tiene la conciencia, no sabe lo que es eso. claro, pero como nosotros crecemos en forma dispareja, tenemos ese niño que quiere tomar la parrilla y tiene otra parte que es más grande y que se da cuenta que si toca la parrilla se puede quemar, se lo puede agarrar ese niño a un lado y conversar y quizás
llevarlo a esa experiencia, pero suavemente. Dice, mira, yo te voy a acompañar, pongamos juntos la mano, y Toquémosla juntos. de a poquito, mira, vamos acercando la mano y te das cuenta que a medida que más la acercamos, va a ir haciendo calor, y ese calor puede finalmente quemarte y hacerte daño, más que ponga la mano y que se queme. ¿Estamos? Entonces, tú también puedes conducir a tu propia conciencia, a ese aspecto de tu conciencia, de una manera amorosa, cariñosa, paciente, a llevar a comprender que eso que está haciendo va en contra de otras partes tuyas que también están trabajando para tu bienestar. No necesitamos pelearnos con nosotros, no necesitamos estar en una constante Para guerra nada. interna. Para nada. ¿Vamos? No necesitamos estar en una constante guerra interna. No es necesario. Si No. aplicamos en la comprensión, si aplicamos lo que sí vamos a necesitar, paciencia, mucha Y amor. paciencia. Y mucho amor. Claro, porque crecemos en forma lenta y cuando ciertos aspectos de nuestra conciencia se ponen tosudos y se agarran de algo, así como una lapa ahí en el mar, en la roca, ¿ya? Cuesta a veces que atine, ¿me entiendes? Mm. Tenemos un pequeño burro adentro que a veces le cuesta, pero si Sí. al burro igual lo puedes convencer con cariño poniéndole una zanahoria para que te lleve a donde tú querías. En vez de pegarle un chicotazo. ¿Estamos? Mm. Entonces, no es necesario pelear. No es necesario pelearse consigo mismo. Uno puede también acompañarse en su proceso y entender que crecemos de forma dispareja y por lo tanto tenemos eh, eh, partes muy resueltas, partes menos resueltas, y esas partes menos resueltas las podemos ayudar a crecer con nuestras partes más resueltas. Mm. No, yo le digo por mi experiencia, maestro, y usted lo sabe, que casi la mayoría hacía por parte del dolor. Eso es lo que me ha hecho ver a mí. Sí, sí. Ahí tienes que decir, aceptar y reconocer que hay una parte tuya que le gusta quizás ser un poquitín o siente la Más drástico. necesidad de ser un poquito tosudo. Soy duro cabeza, por ¿Ah? familia, por genética. Entonces, a ver, mira, lo que pasa es que hay un aspecto que es genético, que es verdadero, pero la mayoría, lo que se ha descubierto, que si bien es cierto, hay ciertas cosas que son genéticas y son inevitables, gran parte de la genética no influencia tanto, excepto en casos muy determinantes, es un mínimo porcentaje. Entonces, más que decir es culpa de la genética, es decir, sí, tengo algunos aspectos míos que son un poquitín tosudos y que quizás yo copié la emoción de mi familia, porque quizás me di cuenta que quienes El eran envase tosudos en mi perfecto. familia, quienes en mi familia lograron ciertas cosas a partir de esa tosudez, yo también las puedo lograr. Pero pero hay otras formas de lograr lo mismo sin tener que pasar por la tosudez y de una manera mucho más fácil y más rápida y más eficiente y con menos dolor. Gracias, maestro. Infinitas gracias. Ya pues, te voy a desanclar. Hola Maquita, ¿cómo estáis? Hola, bien, ¿y tú? Bien, cuéntame. Ay, necesito ayuda. SOS. ¿Cómo, cómo poder manejar el dolor que se siente cuando uno siente que hay gente que te tiene envidia? Porque a mí me duele, me da rabia y me duele, pero no sé cómo manejarlo porque ya, aparte de poner límites, pero no sé, necesito tus palabras. Bueno, ahí tienes que separar los tipos de rabia. Una rabia porque te duele y otra rabia porque siente que esas personas tienen poca conciencia. ¿Estamos? Entonces hay una parte tuya que le encantaría no tener rabia y tener la conciencia lo suficientemente expandida para poder entender y comprender cómo, por qué esa persona se mueve como se mueve y por qué funciona como funciona. Y el darte cuenta de que no tienes esa conciencia lo suficientemente expandida como para poder entender eso, te genera dolor y ese dolor te genera rabia. ¿Vamos?
un poco lo que estábamos conversando en delante. En el fondo, a ver, entender que toda situación que estás viviendo es una oportunidad para poder crecer en conciencia, ¿ya? Y que de alguna manera el que tú califiques que estas personas te tengan envidia, ¿ya? Entender que es un proceso que tiene que ver con ellos y no contigo, y que eso está hablando más de ellos que de ti, y que así como nosotros tenemos todo el derecho a crecer en conciencia, las otras personas también tienen el derecho a escoger cómo quieren ganar conciencia. Esta persona que hizo todas estas cosas que hizo para salvar su imagen, etcétera, 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 se está dando la oportunidad para ganar conciencia de esa manera. El tema, te fijas, es que los costos los tiene que asumir la persona que generó la instancia. Entonces, si alguien tiene envidia, los costos de tenerte envidia, los está asumiendo esa persona, no tú. No, sí, en ese sentido Entonces, lo tengo, perdón, sí, no, dale. en ese sentido lo tengo súper claro, pero ¿cómo dejar de sentir este dolor que me genera? Transmutando, limpiando y entendiendo que es algo que no tiene nada que ver con la otra persona. Que la otra persona es una excusa simplemente para que tú sientas ese dolor, sientas esa pena, sientas esa rabia y todo lo que estás sintiendo. Porque esa persona no tiene poder sobre ti. Nadie tiene poder sobre nadie, a no ser que uno lo acepte. Entonces entender que son sentimientos que están surgiendo en mí. Y esos sentimientos que están surgiendo en mí surgen porque, suena un poquito duro, pero es porque hay poca realización interior en esa área. Y crecemos en forma dispareja. ¿Me explico? Entonces, siempre cuando hay dolor o sufrimiento, ya es porque hay poca conciencia. Y esa poca conciencia también la puedes acoger y reconocerla y aceptarla. Y decir, sí, mira, hay una parte mía que tiene rabia, que tiene dolor, que tiene sufrimiento, que puede no entender las razones por las cuales esta persona está haciendo lo que está haciendo, o incluso más, puedo entenderla, pero igual me duele, igual me da rabia, igual me produce sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero que eso es tuyo y está en ti. Y ese dolor, porque muchas veces la gente siente dolor y se permite el dolor con la fantasía de que el otro, si se da cuenta de tu dolor, va a cambiar. Y eso es una fantasía porque puede que incluso le produzca placer a esa persona, puede ser incluso que era lo que quería que tú sintieras, etcétera, etcétera, o puede ser que le sea indiferente, o puede que nunca sepa que eso es así. ¿Me explico? Entonces, entender que todo dolor y todo sufrimiento que uno experimenta está en uno, no está afuera. Y que ahí lo que uno puede hacer es en uno aplicar conciencia, en uno aplicar limpieza, transmutación y aceptar que la vida está hecha de dualidad, que entender la vida es entender que hay muchas cosas que no se pueden entender de que el proceso existencial funciona de una manera ya en la cual, vuelvo a decir, lo único que no podemos evitar son las consecuencias de lo que nosotros generamos. Entonces, yo no puedo evitar que la persona sienta envidia. En el caso tú no puedes evitar que esa persona sienta envidia por ti. Pero sí tú puedes evitar el sufrir porque esa persona te tiene envidia. Tú sí puedes evitar el que te dé rabia porque esa persona te tiene envidia. Y que el evitar eso en ti, aplicando conciencia, limpiando, etcétera, etcétera, sobre todo haciendo limpieza, te va a traer bienestar a ti, te va a traer gozo, placer, porque hay muchas personas que cuando alguien les hace daño, casi se sienten culpables por se produce una dualidad. Por un lado, lo único que quieren es sacarse el dolor de encima, pero por otro lado, como que sienten que se lo merecen.
Ya como que están de acuerdo con que el otro le haya hecho daño porque por alguna razón me lo hizo. ¿Vamos? Te estoy hablando de aspectos muy sutiles que están en lo profundo de la conciencia que muchas veces las personas no se dan cuenta. Y por eso lo sostienen. Y lo sostienen porque de alguna manera, en forma no asumida, consciente, sienten que eso lo merecen. Y son los gestores y los sostenedores de su propio dolor. Entonces, ahí hay que aplicar conciencia, ahí hay que limpiar, por sobre todo limpiar, yo les he entregado metodologías de limpieza, ¿ya? Y entender eso, decir, chuta, esto no tiene nada que ver con la otra persona, no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera. Es cierto, hay un hecho, pero lo que me está pasando a mí es a mí. Y el resto del universo simplemente no tiene nada que generar las condiciones para que yo pudiera vivir esta experiencia y que me está permitiendo ganar conciencia. Ahí quedó más claro, ¿no? Gracias. ¿Mm? Sí, mucho más. Y entender eso, que también entender que parte de la experiencia humana, mientras no estemos plenamente realizados, el dolor nos va a acompañar de una u otra manera. Y el cómo lo enfrentemos van a ser las consecuencias que vamos a experimentar nosotros. Porque como nosotros somos los gestores de nuestra realidad interna, las consecuencias las vamos a vivir nosotros y nadie más. Entonces, pregúntate, ¿vale la pena porque alguien siente envidia sentir aunque sea un instante de dolor o sufrimiento o rabia? Quizás sí puedo sentir en algún punto también decir, pucha, siento un poquito de dolor porque me doy cuenta que esa persona tiene la conciencia poco expandida. Pero al mismo tiempo puedo decir, confío que en algún momento su conciencia se va a expandir y por lo tanto trato de quedarme con ese sentimiento. Decir, sí, esa persona ahora está haciendo lo que está haciendo porque está sufriendo mucho. Cuando alguien me hace daño, o cuando alguien te hace daño a ti, o cuando alguien le haga daño a cualquiera de ustedes, dense cuenta que esa persona está sufriendo mucho. Tiene mucho dolor en su alma. Tiene un dolor horroroso. Y es tanto el dolor que tiene que necesita hacerle daño a otros para sentir que hay otros que sufren igual o más que ellos. Entonces, cuando alguien te haga daño, di, pucha, ¿cuánto dolor estará sufriendo esa persona para hacer lo que hizo? ¿Cuánto dolor no ha asumido? ¿Cuánto dolor en lo profundo de su corazón está ahí latiendo que no lo quiere ver, que no quiere darse cuenta? Entonces busca como quien dice, excusas externas para poder generar dolor en esas personas y para decir, yo no soy el único o la única que está sufriendo. Yo no soy la única o el único que está sintiendo dolor. ¿Estamos? Y cuando surge eso en tu corazón, la compasión surge en forma natural. Y el juicio hacia esa persona también en forma natural se desvanece como si fuera mágico. Porque hay una empatía, pero con el dolor que está sintiendo esa persona. Hay una comprensión, una profunda comprensión del dolor que está sintiendo esa persona. Lo cual no significa que la excluya de las responsabilidades que genera por hacer lo que hizo. Y esas responsabilidades, la vida, tarde o temprano, antes o después, le va a tocar la puerta. Y te aseguro que le va a tocar la puerta. Le va a tocar la puerta tantas veces hasta que la abra, para que entre y pueda hacerse esa persona responsable de lo que hizo. Súper, Gracias, muchas gracias. ya pues. Entonces estábamos hablando de la gratitud, ¿no es cierto? Voy a arreglar esto. Estábamos hablando de la gratitud y el brindarse este sentimiento
de afecto, este sentimiento de amor, este sentimiento gratitud, ¿ya? Que nos surge y de salir de nosotros, ¿ya? Para poder generar un estado de bienestar o de gozo o de placer hacia quien nos brindó o nos hizo algo, nos brindó finalmente una satisfacción, ¿ya? Si lo comparamos con el agradecimiento, si comparamos agradecimiento con gratitud, la gratitud ya implica un estado de mayor conciencia, ¿vamos? Implica un estado de mayor conciencia, necesariamente. ¿Vamos? Como habíamos explicado al principio, dar gracias sí, es reconocer que hay alguien que está ahí, que hizo algo por mí, y le doy las gracias. ¿Vamos? Y que es una opción, porque el mozo me puede atender, me puede servir, ya, y puedo yo ni siquiera darle podemos ni siquiera darles propina, y ni siquiera darles las gracias. Simplemente terminamos de comer, nos paramos y nos vamos. Por lo tanto, agradecer también es una opción. Pero la gratitud ya implica un estado de conciencia más expandido, dar un paso más allá. Y considerando esa variable, también es súper importante considerar lo siguiente, que el brindarse está dentro del ámbito de las acciones. En el fondo, yo tengo que hacer algo para poder generar o tener la intención de generar satisfacción, gozo, bienestar en la persona a la cual me voy a brindar. ¿Estamos? Y por lo tanto requiere una mente discriminativa, ¿ya? Ahí sí nos sirve la racionalidad discriminar, ¿ya? Capaz de escoger qué satisfacción, ¿ya? Se le brindará a la persona que yo le voy a dar. Me explico en el caso de las personas. ¿Por qué? Porque eso también lleva responsabilidades implícitas. Y también tengo que ver cuáles son los objetivos finales. ¿En qué sentido? Que si, por mucho que yo quiera a alguien y que tiene enfisema y que esa persona, por mucho que yo la quiera, le encanta fumar y yo le regalo una cajetilla de cigarros porque siento que hizo algo importante para mí, en algún punto yo estoy colaborando con que su enfermedad se empeore. ¿Me explico? Y si yo tengo a alguien que es alcohólico y que de alguna manera le encanta tomar whisky Chivas Regal, etiqueta negra, y me hizo un gran favor, y yo sé que le alcanza para comprarse grapa, ¿ya? Y digo, le voy a dar una gran satisfacción y le voy a regalar un whisky Chivas Regal, etiqueta negra. Yo te estoy haciendo publicidad, ¿ya? Corta la grabación y por la grabación. Yo estoy siendo responsable ya de contribuir con el alcoholismo de esa persona y la vida va a venir a tocarme la puerta y decirme, usted generó acciones que contribuyeron, que si bien es cierto, como estamos en la dualidad, hubo una parte que le otorgó satisfacción a esa persona, usted se brindó, satisfizo su necesidad de agradecer, de brindarse, de dar agradecimiento, pero también fue responsable de contribuir a la enfermedad de esa persona. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, ya es importante también evaluar el cómo uno se brinda hacia otros, porque no podemos evitar la ley de las responsabilidades. Cada acción que nosotros hacemos como ser humano ya implica una consecuencia. Y la ley de las responsabilidades nos va a venir a tocar la puerta cuantas veces sea necesario hasta que nosotros podamos reparar o equilibrar lo que hicimos, si es que se generó algún daño. Y eso no lo vamos a poder evitar nunca. 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 ¿Estamos? Entonces, por eso que también el brindarse tiene que ver con el nivel de conciencia. Porque quizás un delincuente se brinda a otro delincuente regalándole una pistola más eficiente. ¿Me comprenden?
Y el otro está feliz diciendo, oye, mira, te regalo fuiste tan buena onda conmigo, ya que te voy a regalar este fusil. ¿Ya? O esta pistola automática que tira 40 balas en vez de una. Y también se está brindando. Y también le está otorgando satisfacción a su compañero, a su colega, a su jefe, quien sea. Pero las responsabilidades que conlleva y las consecuencias no tienen nada que ver con que la vecina que te cuidó al gatito, tú le llevas una caja de chocolate, o le llevas flores, o le regalas una plantita, o le ofreces cuidarle la próxima vez sus animalitos, o sus plantitas, o su casa. ¿Me explico? Entonces, el brindarse también implica ya evaluar las situaciones, los objetivos, y también entender que depende de nuestro nivel de conciencia, también depende de nuestro conocimiento respecto a la situación, porque puede que nosotros le regalemos, qué sé yo, whisky a una persona y no tengamos idea que es alcohólica, y simplemente estamos convencidos de que es normal llevarle regalo, ¿ya? O en mi caso yo no tomo y de repente me regalan botellas de vino porque efectivamente no había conocimiento. Yo le agradezco, digo gracias, acá ya digo, pucha, qué bueno, cuando tenga visita lo van a pasar regio, este vino es estupendo. Estamos ya de las creencias, porque quizás, por ejemplo, para un hindú es más importante que le regalen una imagen del dios Shiva o de Krishna o una semilla de Rudraksha, ¿ya? Que le regalen un chocolate o le regalen, qué sé yo, algo material muy importante, porque para esa persona es más valiosa esa semilla que un auto incluso, ¿vamos? De hecho, hay semillas en la India de Rudraksha que pueden valer incluso varios miles de dólares. Y es una simple semilla. Y que por las creencias que conllevan esa semilla, las personas que las tienen, las valoran muchísimo. ¿Estamos? Y de los récords, la información que tenemos nosotros dentro. ¿Estamos? Entonces, el brindarse, como les vuelvo a decir, tiene que ver mucho con el nivel de conciencia de uno, con las creencias y quizás, qué sé yo, y también ubicarnos en el contexto de quién va a recibir eso. Porque quizás en una cultura el brindarse dando un regalo o una satisfacción va a ser distinta en otra cultura, dependiendo de la edad, es distinto brindarse a un niño y hacer un acto de reconocimiento y de entrega de algo, ya sea de afecto o de alguna cosa, que a un adulto y así, ¿estamos? Entonces tenemos que, si bien es cierto, brindarse implica satisfacción al otro, no podemos olvidar de quiénes somos, porque finalmente también tenemos que evaluar el cómo, el cómo y qué es lo que estamos dando. Porque si tengo que, de alguna manera me siento tan agradecido a alguien que me endeudo para poder generarle la satisfacción que a mí me gustaría, también estoy yendo en contra de mí mismo. ¿Me comprende? Entonces también tenemos que evaluar quiénes somos, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros fundamentos, por qué lo estoy haciendo, cuáles son nuestros principios y valores, qué valores tengo yo, ¿ya? Y de acuerdo a esos principios y a esos valores también brindarme. ¿Para qué? Para no ir en contra de mí mismo. ¿Mm? Entonces, espérenme un segundo que vamos a silenciarlo todo. Entonces, finalmente, tenemos que evaluar en qué para estamos en el mundo. ¿Mm? En el fondo, también implica no solamente ver y revisar en qué para estamos nosotros, sino que en qué para está el otro. O sea, hacer una pequeña evaluación de cuál es nuestra realidad y cuál es la realidad del otro. Y básicamente actuar en consecuencia. ¿Para qué? Para poder entregar ese afecto, entregar ese amor de la manera menos contaminada posible. Entonces, preguntarnos profundamente, cuando me estoy brindando, si realmente lo estoy haciendo de corazón, si realmente es un sentimiento genuino, y no simplemente está movido porque me dijeron, o porque era lo correcto, o porque era lo que había que hacer. Eso no es brindarse, ¿estamos? Es un sentimiento que surge del corazón, pero por mucho que sea un sentimiento que surge del corazón,
no implica negar nuestra realidad o perder el principio de realidad. ¿Vamos? Entonces, al actuar nosotros en consecuencia, insisto, nos ayuda a entregar un afecto, un cariño, una expresión de amor menos contaminada, y eso permite generar acciones en el tiempo valóricas a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de lo que nosotros entregamos, si está de acuerdo dentro de esa dinámica valórica, va a ir recordándole a esa persona y le va a ir generando también sentimientos valóricos. ¿Me explico? Entonces, si la vecina se le regala una planta, ¿ya? Y le encanta la planta, cada vez, y porque a ella le encantan las plantas, obviamente, en el fondo yo, o nosotros quienes vamos a brindarnos, revisamos cuáles eran sus necesidades y nos dimos cuenta que le encantaban las plantitas, cada vez que se vea esa planta, va a generar sentimientos de gratitud, de decir, mira qué rico, esta plantita me la regaló que sea la Aurora, ¿ya? Y qué bonita, mira qué bonito, ¿ya? Y eso también va a ir generando instancias, ¿ya? Que a diferencia de la persona que está enferma de alcoholismo, ya la botella de whisky va a contribuir a su enfermedad. Y si bien es cierto, en ese momento decir, pucha, qué rico, me estoy tomando un súper rico whisky, hay una parte de su conciencia que dice, también me estoy matando porque tengo esta enfermedad. ¿Vamos? Entonces, resumiendo, la gratitud es un sentimiento de afecto, un sentimiento de amor, que al expandirse ya y profundizarse genera una actitud. ¿Y cuál es esa actitud? Una disposición a brindar satisfacción a quien anteriormente nos la dio. O sea, alguien nos da una satisfacción, ¿ya? Eso nos genera un sentimiento de afecto, de amor, ¿ya? Y que en la medida que nosotros profundizamos ese sentimiento, en el fondo lo reconocemos, lo integramos, lo hacemos parte de nosotros, decimos, ay, qué rico, qué fantástico, ya. Yo también quiero darle algo a esa persona, quiero que esa persona se sienta cómoda, no sé, la invito a mi casa a comer, o a tomar té, o qué sé yo, a tomarse un café en la esquina, o le llevo una plantita, o le compro algo, qué sé yo, lo que sea. Cada uno, por lo que conversamos, va a depender de qué es lo que recibió, el contexto en que se está moviendo uno y la otra persona, y a partir de eso y esa evaluación genera esa acción, ¿ya? Y por lo tanto produce satisfacción. El proceso lo vamos a ver así en forma un poquito más objetiva, ¿ya? Para que lo puedan entender. Y en este proceso de verlo más en perspectiva y en forma más objetiva, vamos a hablar de yo, pero entendiendo que cuando yo digo yo, ustedes sientan que son ustedes. ¿No? Ya es como que ustedes estuvieran ahí diciendo eso. Ahí bueno lo van a entender cuando yo empiece a expresar, ¿no? Entonces, todo este proceso visto en perspectiva se puede describir de la siguiente manera. Aquí vamos a hacer como un análisis un poquito más racional, más objetivo. Dice, primero obtengo satisfacción, ¿ya? En cualquiera de sus formas, en el sentido que me siento contento. Cuando estoy diciendo me siento contento, acuérdense que es ustedes que no están sintiendo, ¿ya? Me siento contento. Y a partir de esa sensación de satisfacción, qué rico, ya genera un sentimiento de contento. Y ese sentimiento de contento es regocijo. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué buena onda la vecina se pasó! ¡Oh, qué mira, qué fantástico! Luego, instantáneamente valoro eso. Entro a la casa, veo y digo, ¡oh, qué linda está la casa, qué rico! Y lo valoro. ¡Oh, qué buena onda! ¿Ya? Y qué rico que eso esté sucediendo y lo disfruto. ¡Ay, qué rico! Mira, empiezo a recorrer la casa, hoy está todo impecable, está todo bonito y lo estoy disfrutando. ¿No? Entonces, luego reacciono ya frente a ese disfrute con un sentimiento de afecto, de amor. Se me calienta el corazón, ¿ya? Se me calienta el corazón, se me calienta el corazón. ¿Y qué me pasa cuando se me calienta el corazón? Pues siento sentimiento amoroso, rico,
lo siento hacia aquellas personas que lo hicieron. ¿Ya? El sentimiento de amor, de seguridad, ¡pum!, se va como imán hacia la persona que generó eso. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace? Que yo sienta agradecimiento. ¿Ya? Y cuando ese sentimiento de agradecimiento lo empiezo a profundizar, a decir, sí, pucha, me siento súper agradecido por lo que hizo esta vecina, mira cómo quedó la casa, mira que las plantitas están bonitas, mira que el animalito está tan feliz, etcétera, 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 lo voy profundizando, se va empezando a expandir, ¿ya? Y ese sentimiento que se empieza a expandir me genera un deseo. Y el deseo, ya que me genera, es una actitud de correspondencia. Es decir, ya, yo tengo el deseo de equilibrar, de equiparar, de dar algo, de hacer algo por esa persona, de demostrarle lo feliz que el gozo que me produjo, la satisfacción, etcétera, etcétera, ¿ya? Y me genera el deseo de darlo, de devolverlo. Y al generar el deseo de devolverlo, eso se convierte en gratitud. ¿Vamos? ¿Quedó claro más o menos el esquema, o no? Vamos a verlo de nuevo, pero en corto. Ya. Lo que podría hacer de repente quizás es sacarle un clip y mandarlo literal al WhatsApp, pienso. No, no creo que sea necesario. Sí, no. Ya, entonces, obtengo satisfacción, luego me regocijo, luego disfruto, luego siento agradecimiento, y una vez que siento agradecimiento, siento gratitud. Mi acción es la gratitud. Entonces, a nivel de sentimiento, siento contento, ese contento lo valoro, esa valoración me genera afecto o amor, y ese amor me lleva a generar una conducta. ¿Y cuál es la conducta que me genera? Devolver. En algún punto, en algún nivel, la satisfacción, el bienestar, el gozo que recibo. ¿Ahí quedó más claro? Deditos que dicen que sí. Ah, ya. Gracias. Me siento agradecido por el dedito. Entonces, como decíamos, y no nos vamos a cansar de insistir, que la gratitud es un sentimiento que revela mayor conciencia, ¿no es cierto? Porque implica un conocimiento, aunque sea intuitivo, ya, de las leyes naturales. ¿Y por qué implica un conocimiento intuitivo de las leyes naturales? Porque si ustedes empiezan a observar la existencia, ya, se van a dar cuenta que siempre se está brindando. La cama se brinda, el pan se brinda, las flores se brindan, el cielo se brinda, el sol se brinda, el agua se brinda, las montañas se brindan. ¿Y qué nos piden de vuelta? ¿Nos pide algo de vuelta el sol? ¿Nos pide algo de vuelta el mar? ¿Nos pide algo de vuelta la juguera que ocupamos para tomar jugo? ¿Nos pide de vuelta algo el agua? Nada. Todo, la silla en que está sentado, no se corre, de repente empiezo a sentir en la espalda un golpecito. ¿Sabes que corre? Te estoy cansada ya, pues. ¿Estamos? O de repente en la noche empieza a saltar la cama, ya, oye, ¿sabes que ya pesáis mucho, así que me cansé? Fíjense cómo el darse cuenta de eso abre el corazón. También al entrar en ese flujo existencial, al entrar en ese conocimiento de las leyes naturales, en forma natural, queremos también, de alguna manera, dar algo. ¿Y cómo lo hacemos? Agradecemos a las plantitas, le agradecemos. ¿Y cómo lo hacemos? Regándolas. ¿Cómo le agradecemos a la juguera? Limpiándola. ¿Cómo le agradecemos a la casa? Manteniéndola ordenada. ¿Cómo le agradecemos a los demás? Bueno, brindándonos. ¿Cómo le agradecemos a la existencia? Meditando, orando, los que les gusta orar. Otros haciendo cosas por otros en forma
inegoístas, personas que le agradecen a la existencia yendo a ver a los enfermos sin conocerlos, yendo a ver a los ancianos sin conocerlos. Y así, hay muchas formas en que cuando uno abre el corazón, ya se brinda a la existencia, agradece, devuelve en algún nivel. Dice, sí, la vida me está dando tanto que ¿qué me cuesta un día a la semana ir al hospital a ver estos enfermos que no los ve nadie, ir a estos abuelitos que no los ve nadie? Estas plantitas me dan tanto beneficio, me hacen tan contenta, tan contento, le echo agua. Con los animalitos les trato de comprar comida que sea rica, donde los pueda regalonear, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta de que en la medida que ustedes se van dando cuenta que ¿cuánto nos cobra el aire por respirar? Porque podamos respirar. Imagínense que si el aire no se brindara, ¿cuánto rato seguimos acá vivos? Entonces, ese conocimiento instituido de las leyes naturales nos lleva justamente a brindarnos. Y cuando entramos en ese flujo natural, también en forma natural queremos brindarnos a la existencia, brindarnos a quien siempre, las 24 horas, en forma incondicional, nos está dando, 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 y no para de darnos, porque el día que pare de darnos ya no podemos existir acá. Y se nos sigue dando en otros planos, en otras dimensiones, en las cuales quienes no han tenido la experiencia de pasar para el otro lado, no pueden hablar de eso porque no lo conocen. ¿Vamos? Pero existe, existe. O sea, mientras haya existencia, la existencia constantemente se va a estar dando, inevitablemente se va a estar dando, porque justamente uno de sus valores que la sostienen y que es lo que es la generosidad. ¿Mm? Y eso es una decisión de ustedes. Ustedes son los que deciden abrirse, ustedes son los que deciden abrir su corazón, ustedes deciden ustedes deciden ser generosos, ustedes deciden ser agradecidos, ustedes deciden brindarse. Porque Dios en su generosidad justamente les dio la posibilidad de escoger siempre. Él genera condiciones, pero nosotros escogemos cómo vivimos esas condiciones. Entonces, cuando entramos en ese flujo de conciencia, ese mismo mayor nivel de realización, ese mayor nivel de conciencia, nos lleva en forma natural a equilibrar los flujos de dar y recibir, esos flujos energéticos, que muchas veces no necesariamente somos conscientes, pero estamos constantemente recibiendo. La temperatura, el sol, que permite que estemos, está siempre ahí presente. ¿Vamos? Es cierto que estamos viviendo en un mundo relativo que nos permite ganar conciencia y por lo tanto hay lugares donde hace más calor, donde hace más frío, pero la energía del sol está siempre presente. Es un flujo energético. La energía que está desplegando el cuerpo para mantenernos vivos está siempre presente. Y eso está dado por la existencia, está dado por la generalidad de la existencia. Toda la energía que despliega el cuerpo para poder moverse, generar la digestión, los movimientos biológicos, ya, para decir algo simple, pero son muchos los flujos energéticos que estamos constantemente recibiendo, y no solamente de la existencia, sino que en nuestra interacción con los demás, en nuestra interacción tanto con los individuos como personas, como todo el resto de la creación, los flujos energéticos de los animalitos que nos acompañan, los flujos energéticos de las plantas, los flujos energéticos de toda la existencia. Y a mayor conciencia, mayor deseo de equilibrar esos flujos. De alguna manera también uno abrir su corazón y ponerse en una actitud de brindarse. El punto es que un sentimiento, mientras más valórico sea y más profundo y expansivo sea, más evidente hace el flujo y el funcionamiento de las leyes naturales.
de las leyes divinas. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía, está hablando, es compatible energéticamente. Los valores son compatibles con el flujo que sostiene la existencia. Y por eso hay gozo, por eso hay fluidez, por eso hay generosidad, por eso hay existencia. Y el punto es que mientras más nos acercamos, mientras nuestros sentimientos sean más profundos, ¿ya? Y más valóricos, nuestra conexión con la energía divina, que es lo que somos finalmente, se va haciendo cada vez más evidente. Cada vez más evidente. ¿Por qué? Porque las leyes divinas contienen todos los valores. La ley divina es todos los valores. Y en la medida que nosotros nos vayamos conectando con nuestra actitud, cada vez vaya siendo más valórica, cada vez vamos a ir sintonizando y fluyendo cada vez con más fuerza, con más intensidad y con más gozo en el fluir de la existencia. Y donde finalmente vamos a estar fluyendo en una suerte como de río amoroso que nos va a estar conteniendo, ¿ya? Y donde finalmente el proceso existencial se va a ir dando de una manera que siempre vamos a ir dándonos cuenta que la existencia está jugando a nuestro favor y nunca en contra. Y a menor conciencia vamos a sentir que la existencia funciona en contra nuestra. Y mientras más valórico, mientras más conciencia, mientras más realización, cada vez vamos a ir sintiendo más esa sensación de cómo los amorosos brazos de Dios siempre nos están conteniendo y cuidando. Así que volvemos nuevamente. La recomendación es: abran su corazón. Dios no tiene cara, Dios no tiene nombre, no sabemos ni siquiera si tiene forma, pero sí sabemos que existe. Somos nosotros los que construimos la forma, el nombre, y le colgamos una serie de cosas para justificar nuestras necesidades humanas. Él simplemente se preocupa de querernos llamarnos y darnos el espacio para que seamos libres, y se preocupa que la existencia exista. El resto es invento de nosotros. ¿Vamos? Entonces, abran su corazón. Denle una oportunidad a que Dios se exprese en su corazón y en su vida, y se van a dar cuenta que van a empezar a pasar chancho. Van a pasar regio, ¿ya? Porque van a entender muchas veces cuando vean momentos difíciles, van a entender en algún punto en lo profundo de su conciencia que eso tiene un sentido. Y que cuando eso ni siquiera encuentren el sentido de por qué, va a haber una confianza de decir, bueno, quizás en algún momento, no sé cuándo, voy a poder entender. Entonces habíamos dicho que un sentimiento, mientras más valórico es, y mientras más expandido y profundo sea, hará más evidente el funcionamiento de las leyes divinas. Porque la energía divina contiene todas las leyes, todas, absolutamente todas. ¿Estamos? Y sabemos que el universo está interconectado en todas sus partes, ¿ya? Y que todo se relaciona entre sí, y que hay una ley que equilibra esos flujos energéticos, ¿ya? Y que se generan entre ellas. En el fondo, estos flujos energéticos que mantienen la vida existiendo, ¿ya? Están sostenidas por una ley que se llama el dar y recibir. ¿Vamos? En el fondo, la existencia no podría existir si no hay una parte que da, una parte que recibe, y esa parte que recibe a su vez da, y esa parte que da, recibe, y así. Este yin-yang, por decirlo así, de dar y recibir. En el fondo, la existencia no se puede mantener, no se puede equilibrar, no puede existir si no hay este equilibrio entre lo que recibo y lo que doy, entre lo que doy y lo que recibo. Ya, vamos a dejar hasta aquí hoy, y la próxima semana vamos a profundizar sobre este concepto del dar y recibir. Les agradezco su participación, les agradezco que hayan, después de este detalle técnico,
hayan tenido la paciencia ya de poder saltar la dificultad y terminar con lo que estábamos conversando, compartiendo. Así que un abrazo grande, que tengan un excelente día, pásenlo regio, acuérdense de disfrutar, ya, y dense la oportunidad de disfrutar, de abrir su corazón, porque en la medida en que abran su corazón se van a dar cuenta que su vida va a cambiar. Pero, me vuelvo a dar risa. Ya, pero, ya, recuerden lo que dijo el maestro, que hay que evaluar condiciones, etcétera, etcétera. Cuando uno se brinda, hay que, principio de realidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Vamos? Entonces, está bien, démonos, abrámonos, compartamos, pero no perdamos el principio de realidad. Ni a quienes nos damos, ni qué es lo que somos capaces de dar y compartir. Ya, chicos y chicas, un placer como siempre. Muchas gracias. Ya, Gracias, maestro. ten Buen suerte. fin de para todos. Gracias. Muchas gracias, Agusito, que estén bien. Gracias, maestro.